Nunca olvidaré aquel día en el juzgado de un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, cuando Luis, mi ya exmarido, me espetó con una sonrisa burlona: suerte para que no te mueras de hambre. No pronunció esas palabras en un bar cualquiera o en una discusión acalorada, no, fue allí mismo, con la juez y todo, en plena sala del tribunal. Recuerdo la expresión de desconcierto en el rostro de la magistrada doña Antonia, una mujer de unos 50 años, con el pelo entrecano recogido en un moño impecable y una mirada que parecía capaz de atravesar el alma. Levantó la vista de unos papeles, frunció el ceño y lanzó una mirada fulminante a Luis, quien ni se inmutó, como si eso fuera lo más normal del mundo. Luis estaba ahí, con ese traje caro azul marino que le regalé en nuestro último aniversario, sí, ese que ahora tiene más polvo que usos, la camisa perfectamente planchada y esa corbata que siempre me pareció un poco ostentosa, pero él la llevaba con una confianza que rayaba en la arrogancia. Me miraba con esa mezcla de desprecio y suficiencia, como si no hubiera sido la mujer que le aguantó 15 años, sino una cualquiera intentando colarse en su vida, pero no voy a adelantar acontecimientos. Para entender cómo acabamos en ese juzgado, hay que retroceder unos meses, o mejor dicho, varios años. En realidad, la raíz de esta historia está en el principio de nuestra relación, cuando yo estaba tan enamorada que ni siquiera veía las señales de alarma. Luis y yo nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de una amiga común en un bar de Burgos. Yo tenía 23 años, acababa de terminar la carrera de magisterio y había conseguido un trabajo como profesora en un colegio público del barrio de Gamonal. El sueldo no daba para grandes lujos, pero me encantaba mi trabajo, me sentía útil y pensaba que la vida estaba por delante, llena de promesas. Luis entró en esa fiesta como un huracán. Alto, con porte seguro y una sonrisa encantadora que parecía haber sido diseñada para conquistar. Trabajaba en una empresa de construcción importante, era el jefe adjunto del departamento de ventas. Cuando se acercó a mí con una copa de cava para brindar por el encuentro, sentí que me temblaban las piernas y que el suelo desaparecía bajo mis pies. Los primeros meses con Luis fueron como un cuento. No escatimaba en regalos, flores frescas cada semana, cenas en restaurantes que yo solo veía en las películas, detalles que me hacían sentir especial y querida. Cuando, a los 6 meses, me pidió matrimonio, no dudé ni un instante en decir que sí. Mis padres, gente sencilla de un pueblo cercano a Burgos, estaban encantados. Mi padre trabajaba en una fábrica de maquinaria agrícola y mi madre era enfermera en el ambulatorio del municipio. Para ellos, Luis era el príncipe azul que aseguraría un futuro brillante para su hija. La boda fue un evento fastuoso, muy por encima de lo que yo había imaginado. Luis insistió en que fuera todo a lo grande, un restaurante en el centro de la ciudad, música en vivo, un mar de flores. Su madre, doña Carmen, una mujer de carácter fuerte que trabajaba como contable en una gran empresa, supervisó personalmente cada detalle. Desde el primer día, me hizo saber que debía estar a la altura del estatus de esposa de su hijo. Nada de compras en rebajas ni cosmética barata, todo debía ser sofisticado, caro, impecable. Y, claro, yo me esforzaba hasta el agotamiento para cumplir con sus expectativas. Al principio, Luis parecía feliz. Me presentaba orgulloso en su trabajo como su esposa, la profesora elegante y bien cuidada que complementaba su imagen de éxito. Pero poco a poco, todo empezó a cambiar. Luis comenzó a llegar tarde, a desaparecer los fines de semana bajo el pretexto de reuniones o cenas de trabajo. Sus escapadas al campo con amigos se hicieron más frecuentes, y cuando yo intentaba hablar sobre nosotros, sobre el tiempo que ya no compartíamos, él me respondía que no entendía la importancia de sus compromisos laborales y que debía aprender a apoyar sus ambiciones. 3 años después de casarnos, me quedé embarazada. No estaba planeado, pero me llenó de alegría. Pensaba que ese bebé nos uniría, que devolvería la calidez y la complicidad que habíamos perdido. Sin embargo, la reacción de Luis fue un golpe inesperado. Se puso pálido, luego rojo, y con una frialdad que me heló el alma, me preguntó si estaba segura de querer tenerlo justo en ese momento. Tenía grandes planes de ascender a jefe de departamento y un niño no encajaba en su agenda. Doña Carmen apoyó a su hijo sin dudarlo. Vino a nuestra casa para explicarme lo irresponsable que era esperar un bebé. Que los gastos serían enormes, que necesitaría contratar una niñera porque yo trabajaba, y que Luis debía centrarse en su carrera, no en los llantos nocturnos de un bebé. Lloré durante días, pero después decidí, iba a tener ese hijo. Era mi niño,
y lo quería. Si Luis no estaba dispuesto a ser padre, me las arreglaría sola. Tenía mi trabajo y el apoyo de mis padres. Cuando le comuniqué mi decisión, Luis asintió sin palabras, pero su mirada era gélida. Se distanció de mí por completo, durmiendo en la habitación de invitados y evitando cualquier contacto. No vino a las ecografías, no participó en la elección del nombre. Nuestra hija, a quien llamé Lucía, nació en abril. Pequeña, frágil, con unos ojos marrones enormes que parecían absorber el mundo, Luis apareció en el hospital solo al tercer día, con un ramo marchito y un sobre con dinero para pañales, según dijo. Luego se marchó sin despedirse. Doña Carmen ni siquiera se dignó a visitarnos, solo envió un mensaje con felicitaciones formales. Los primeros meses fueron un infierno. Lucía apenas dormía, lloraba sin parar, y yo caí en una depresión posparto que nadie se molestó en notar o tratar. Luis llegaba tarde o directamente no dormía en casa, diciendo que prefería no molestarme con el bebé. Dejaba el dinero en la mesa como si yo fuera una empleada y no su esposa. Mis padres vinieron a ayudar en la medida de lo posible. Mi madre tomó una excedencia para cuidar de Lucía, mientras mi padre se encargaba de las compras y pequeñas reparaciones. Veían que algo iba mal, pero no intervenían, respetando mi silencio. Solo mi madre me abrazaba por las noches y susurraba que todo mejoraría. Solo había que aguantar. Cuando Lucía cumplió 1 año, volví al colegio y la dejé en la guardería. El trabajo se convirtió en mi refugio, el lugar donde aún me sentía viva y valorada. En casa, la tensión aumentaba. Luis criticaba mi sueldo de maestra, que apenas daba para cubrir las necesidades básicas de la niña, mientras él conseguía su esperado ascenso y su salario se multiplicaba. En vez de alegrarse, se volvió más arrogante y exigente. Comentaba que había engordado tras el parto, que vestía como una provinciana y que debía cuidar más mi aspecto. Pero cuando pedía dinero para un nuevo vestido o una visita a la peluquería, él se encogía de hombros y me decía que me las arreglara con mi salario. Doña Carmen visitaba 1 vez al mes para inspeccionar la casa con su mirada crítica. Polvo en las estanterías, juguetes tirados, cenas poco sofisticadas. Apenas hablaba con Lucía, como si no fuera su propia nieta. Así pasaron los años. Lucía crecía inteligente y curiosa, deseando la atención de su padre, que él le negaba como a una molestia. Luis solo se preocupaba por su trabajo, sus trajes caros, sus relojes y coches nuevos, y por sus vacaciones con amigos a destinos exclusivos a los que a mí y a mi hija no nos invitaba ni en sueños. Intenté salvar nuestro matrimonio por Lucía. Me decía a mí misma que un padre era importante para una niña, que debíamos mantener la apariencia de familia. Soporté humillaciones, indiferencias y frialdad. Sonreía en fotos familiares que Luis publicaba en redes sociales para aparentar normalidad. Cocinaba cenas que él dejaba intactas, compraba regalos que él recibía con desgano, pero un día todo se rompió. Fue en el cumpleaños número 7 de Lucía. Ya cursaba 1º de primaria. Organicé una fiesta sencilla en casa, con sus amigas del colegio, con globos y un pastel casero. Lucía esperaba ansiosa la llegada de Luis, que prometió estar a las 4 con un regalo. Las 4 pasaron, las 5 también, y él no apareció. A las 6, la sonrisa de Lucía se había desvanecido, y a las 7 los invitados comenzaron a irse. La acosté llorando, prometiéndole que su padre la felicitaría al día siguiente. Luis llegó a medianoche, borracho, con olor a un perfume que no era suyo. En la camisa tenía una mancha de rímel y no preguntó ni una palabra sobre la fiesta. Se metió en la habitación y se desplomó en la cama sin desvestirse. Aquella noche no pegué ojo. Sentada en la cocina, pensaba cómo había llegado a convertirme en una sombra, en un accesorio de un hombre que ni me amaba ni me respetaba. A la mañana siguiente, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas. Pediría el divorcio. Lucía merecía algo mejor que ver a su madre humillada. Una mujer debe ser respetada, no soportar insultos por mantener una fachada. Cuando le comuniqué a Luis mi intención, se rió y me dijo que no aguantaría ni 1 semana sin él, que volvería suplicando perdón. Pero cuando vio que hablaba en serio, cambió el tono. Amenazó con quedarse con el piso, con quitarme a Lucía, con demostrar que era mala madre, que no podía mantener a nuestra hija y que su madre tenía contactos en los servicios sociales para hundirme. Escuché sus palabras en silencio,
con una extraña mezcla de miedo y después de aquel día en el juzgado, cada paso que daba parecía acompañado por el eco de las palabras de Luis, con su desprecio aún resonando en mi cabeza. Pero yo ya no era aquella mujer que se había dejado arrastrar por la corriente. Había dejado atrás el miedo y la incertidumbre para convertirme en alguien capaz de enfrentarse a cualquier tormenta. Sin embargo, la realidad no se tornó sencilla de un día para otro. La batalla legal fue solo el primer capítulo de una historia que aún estaba lejos de concluir. Volví a nuestra casa con las llaves temblorosas en la mano, un espacio que había sido nuestro hogar y que ahora se sentía extraño, vacío, y a la vez lleno de recuerdos que dolían como cuchillos. Luis se había llevado sus cosas la noche anterior, dejando solo los muebles y los aparatos, como si quisiera borrar su presencia sin dejar huella. Mientras recogía la ropa de Lucía, hallé en el tocador un sobre con mi nombre. La letra cuidadosa de Luis era inconfundible. En el pasado, esas letras me habrían provocado una sonrisa, ahora solo me llenaban de inquietud. Dentro, una nota breve y fría. ¿Crees que ganaste? Esto es solo el principio. Sé tu secreto. El documento. Pronto todos lo sabrán. Ya veremos cómo te las arreglas entonces. Las manos me temblaron. ¿De qué secreto hablaba? ¿Qué sabía el que yo ignoraba? Había encontrado aquel documento sin querer, sí, pero él parecía convencido de que yo había estado buscando algo para destruirlo. Guardé la nota en el bolso con un nudo en el estómago y terminé de empacar. Luis tenía planes, y no eran buenos. Aquella misma noche, recibí una llamada de doña Elena con voz tensa. Luis había apelado la sentencia, alegando que el documento que presenté fue obtenido de manera ilegal, acusándome de haber entrado a su despacho sin permiso y de robar documentos confidenciales. El corazón me dio un vuelco. ¿Ilegal? Si vivía ahí. Si aquel despacho era parte de nuestro hogar, ¿cómo podía decir que no tenía derecho a tocar aquellos papeles? Pero la abogada me advirtió que ellos insistirían en esa versión y que la batalla apenas comenzaba. Para reforzar nuestra defensa, tendríamos que revelar el contenido del documento, exponiendo detalles que podría ser peligroso sacar a la luz. Pasé aquella noche en vela, repasando cada escena, cada conversación con Luis, buscando pistas, intentando recordar fechas y detalles que pudieran demostrar que él mentía sobre sus supuestos viajes de trabajo. Y entonces recordé los tickets de farmacia donde compré medicinas para él cuando estuvo enfermo con gripe, justo en las fechas que decía estar fuera. Un rayo de esperanza iluminó mis pensamientos. Al día siguiente, en la oficina de doña Elena, nos sentamos a planificar la estrategia. La mujer, impecable en su traje gris oscuro, desplegó documentos y me explicó que, aunque la apelación podría anular la sentencia, teníamos pruebas sólidas para demostrar que el documento estaba vinculado a nuestro patrimonio familiar. Luis no solo había mentido, sino que había implicado a su propia familia en una trama de engaños para proteger sus intereses. De camino a casa, llamé a mis padres para pedirles que me ayudaran a buscar entre cajas viejas y facturas. Mi madre me recibió con un abrazo que sentí como un escudo protector. No estás sola, hija, me dijo, y sus palabras me dieron fuerzas. Entre viejos recibos y papeles amarillentos, encontramos la evidencia que buscábamos: tickets de farmacia, certificados médicos, e incluso una hoja del hospital donde Luis estuvo ingresado durante el supuesto viaje de negocios. 2 semanas después, la segunda audiencia estaba marcada y yo sentía que cada día que pasaba era una mezcla de miedo y esperanza. Mientras tanto, Luis desapareció. No había llamadas, ni mensajes, ni visitas. Doña Carmen, su madre, mantenía un silencio tenso, que en otras circunstancias habría interpretado como apoyo, pero ahora solo parecía una señal de rendición silenciosa. A pesar de ello, el ambiente seguía siendo frío y hostil, y sabía que no podía bajar la guardia. Lucía, por su parte, era mi luz en aquella oscuridad. A sus 7 años, sabía que algo importante ocurría, pero nunca le di más detalles de los necesarios. Su sonrisa y su inocencia fueron mi refugio y mi motor. A menudo pensaba en cómo quería que creciera, fuerte, segura, y libre de las sombras que habían cubierto mi vida. Poco a poco, la vida comenzó a girar hacia un lado diferente. En una reunión escolar, conocí a Andrés, el padre viudo de un compañero de clase de Lucía. Alto, de mirada dulce y sonrisa sencilla, parecía llevar consigo una calma que yo no había sentido en años. Al principio, nuestras conversaciones fueron casuales,
pero poco a poco se convirtieron en un respiro, una compañía silenciosa que me enseñaba que la vida podía ofrecer segundas oportunidades. Los niños se hicieron amigos rápidamente, y Andrés se convirtió en una presencia constante y tranquila en nuestra rutina. No intentaba reemplazar a Luis, ni quería ser el padre que nunca fue, solo era alguien que comprendía el valor de estar ahí, de compartir momentos sencillos y construir recuerdos. Su apoyo fue vital cuando las amenazas de Luis se hicieron más evidentes y la tensión volvió a escalar. Una noche, cuando la nieve comenzaba a cubrir las calles de Burgos, Andrés y yo nos quedamos solos en la cocina después de acostar a los niños. Hablamos en susurros, compartiendo historias de pérdidas y esperanzas, y en ese instante sentí como mi corazón, que llevaba tiempo cerrado, empezaba a abrirse de nuevo. La calidez de su mano rozando la mía fue una promesa silenciosa de que no estaba sola, pero la tranquilidad fue efímera. A poco más de un mes del juicio, un hombre apareció en la puerta de casa. Luis. No era el hombre seguro y arrogante que conocía, sino alguien roto, con los ojos hinchados y la camisa arrugada. Entró sin invitación, pidiendo hablar. Algo en su voz, en su desesperación, me hizo dudar, pero la cadena de la puerta quedó puesta por si acaso. Me confesó que estaba en problemas graves por sus negocios turbios, que sus antiguos socios no le perdonarían haber sacado la verdad a la luz, y que temía por nuestra seguridad. Me dejó un sobre con nombres y números de personas que podrían ayudarnos en caso de peligro, junto con una suma de dinero que, aunque pequeña, era suficiente para contratar protección. Fue un gesto inesperado, una mezcla extraña de arrepentimiento y miedo. Aquel encuentro me dejó en shock, pero también más decidida que nunca a proteger a Lucía y a mí misma. La batalla no había terminado, pero esta vez sabía que tenía aliados, y que la fuerza que había encontrado en mí era más grande que cualquier amenaza. Las semanas siguientes fueron una mezcla de preparativos, visitas al juzgado y momentos de calma gracias a Andrés, quien se convirtió en un pilar en medio de la tormenta. Finalmente, un día recibimos la noticia: Luis había retirado la apelación. La sentencia inicial permanecía en vigor. Había desistido, pero la sombra del pasado no desapareció del todo. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la ciudad dormía bajo su manto blanco, supe que la historia aún tenía capítulos por escribir. Porque el amor, la traición y la lucha no terminan nunca cuando el corazón está en juego. Los días que siguieron al fin del juicio se deslizaron entre una mezcla de alivio y una inquietud que se negaba a abandonar mi pecho. Luis había desaparecido, pero la amenaza que me había advertido en su visita desesperada aquella noche seguía latente como un susurro oscuro en cada rincón de nuestra vida. Sabía que no podía bajar la guardia, que la tranquilidad era solo un interludio frágil en una sinfonía que aún no terminaba de tocar. Mi pequeña Lucía, con su risa contagiosa y sus ojos que reflejaban la inocencia de la infancia, era el faro que guiaba cada uno de mis pasos. Por ella decidí reconstruir nuestro hogar. Pinté las paredes con tonos cálidos y acogedores, elegí cortinas con estampados alegres y compré muebles sencillos pero cómodos. Quería que cada rincón de aquella casa contara una historia diferente, una historia de esperanza y renacimiento. En las tardes, mientras corregía los cuadernos de mis alumnos en la sala, escuchaba a Lucía jugar con su nueva amiga, y a veces, con Andrés y su hijo Miguel, que poco a poco se habían convertido en una familia improvisada, pero real. La presencia de Andrés era un bálsamo inesperado, una calma que me ayudaba a respirar después de años de tormenta. Un día, mientras caminábamos por el parque cercano al colegio, Lucía me preguntó con la sinceridad que solo un niño puede tener: «Mamá, ¿será que papá volverá alguna vez?». La pregunta me atravesó como un dardo, pero respondí con la verdad que ella merecía. A veces, cariño, las personas hacen cosas que nos alejan, pero lo importante es que aquí estamos nosotros, y eso nunca cambiará. Andrés me miró con compasión, y su mano rozó la mía con una ternura que hablaba de futuros posibles y de promesas silenciosas. Sentí que, por fin, podía permitirme soñar sin miedo, pero la vida, con su irónica manera de recordarnos que nada es definitivo, me presentó un nuevo desafío. Una tarde, recibí una carta sin remitente, con un sobre grueso y pesado. Al abrirlo, encontré una fotografía: Luis, en una playa tropical, con la piel bronceada y una sonrisa que no había visto en años. En el reverso, una nota escueta y fría: «Perdona todo. Sé feliz». El mensaje no despertó en mi ira ni resentimiento, solo una melancolía extraña, como despedirse de un capítulo cerrado para siempre.
Mostré la fotografía a Andrés, quien me aconsejó no involucrar a la policía, sino dejar que el tiempo se encargara de curar las heridas. Los meses avanzaron, y con ellos, la rutina de nuestra nueva vida. La escuela, las tardes en el parque, las risas compartidas en la mesa del comedor. Lucía y Miguel se convirtieron en inseparables, y Andrés y yo en compañeros de una aventura que no habíamos planeado, pero que abrazábamos con todo el corazón. En invierno, con la nieve cubriendo las calles de Burgos, Andrés me sorprendió con una propuesta sencilla y sincera. ¿Quieres casarte conmigo? No hubo grandes gestos ni promesas vacías, solo la certeza de que estábamos construyendo algo verdadero. Acepté sin dudar, no por la formalidad del papel, sino porque había encontrado en él un compañero para compartir la vida, con sus luces y sombras, sus retos y alegrías. Nuestra boda fue íntima, sin lujos ni ostentaciones, rodeados de quienes realmente importaban, nuestras familias, nuestros hijos, y la esperanza renovada de un futuro compartido. La vida, entonces, parecía haberse alineado en una danza perfecta de amor y redención. Pero justo cuando pensaba que la tormenta había pasado, recibí una llamada que heló mi sangre. Una voz firme y seria me informó que Luis había sido detenido en el extranjero, acusado de delitos financieros relacionados con la red de corrupción que habíamos descubierto años atrás. La policía local había solicitado su extradición y el juicio se avecinaba. Mientras procesaba la noticia, sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio porque la justicia finalmente parecía alcanzarlo, temor porque sabía que, de algún modo, esa sombra oscura aún podría proyectarse sobre nuestra vida, pero esta vez no estaba sola. Tenía a Andrés, a Lucía, a Miguel, a mis padres. Tenía mi fuerza, mi dignidad y el amor que había aprendido a cultivar en medio del dolor, y así, en aquella noche fría, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, comprendí que la verdadera batalla no era contra un hombre ni contra el pasado, sino por la paz y la felicidad que ahora abrazaba con todas mis fuerzas, porque, al final, la vida es una serie de comienzos y finales, de pérdidas y hallazgos, de heridas que sanan y de amores que nos sostienen, y yo estaba lista para seguir escribiendo mi historia, sin miedo, con la mirada fija en el horizonte, donde la libertad y la esperanza brillaban con la luz más intensa. Pero justo cuando me disponía a cerrar esa página, recibí un sobre anónimo más, sin remitente, con una sola palabra escrita en tinta roja en su interior: cuidado. El misterio apenas comenzaba. La palabra cuidado escrita con tinta roja me quemaba en las manos mientras la sostenía, como si fuera un presagio oscuro que amenazaba con romper la frágil paz que había construido. Esa simple advertencia, sin ningún otro detalle, despertó en mí una inquietud profunda, un escalofrío que recorrió mi espalda y me recordó que el pasado, por más que intentaras dejarlo atrás, siempre encuentra la manera de alcanzarte. En los días siguientes, mi rutina se volvió una mezcla de vigilancia constante y tensión contenida. Cada sonido extraño en la calle, cada mirada fugaz, cada llamada desconocida me hacía saltar. Lucía notaba mi nerviosismo, y aunque intentaba mantener la calma frente a ella, había momentos en los que la preocupación se filtraba en mi voz y mis gestos. Andrés, siempre atento, me apoyaba con palabras y silencios, con esa presencia firme y cálida que me mantenía anclada cuando el mundo parecía desmoronarse. Decidí no contarle a nadie sobre el sobre, ni a mis padres ni a doña Elena, la abogada que había sido mi aliada durante toda esta batalla legal. No quería sembrar miedo ni angustia innecesaria. Pero esa decisión solo aumentó la carga que llevaba, y las noches se convirtieron en una sucesión de insomnios y pensamientos que giraban sin descanso. Una tarde, mientras recogía a Lucía del colegio, me di cuenta de que un hombre vestido con un abrigo oscuro y gafas de sol me seguía a distancia prudente. Mi corazón se aceleró, y con una mezcla de rabia y miedo, aceleré el paso, sin perderlo de vista. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y comprobé que todas las cerraduras estaban intactas. La sensación de estar vigilada se volvió insoportable, y comprendí que había llegado el momento de actuar. Llamé a doña Elena y le conté todo, desde el sobre hasta el hombre que me seguía. Ella me aconsejó denunciarlo a la policía, pero también me sugirió contratar seguridad privada, aunque fuera de manera temporal. Mi sueldo de profesora no daba para grandes gastos, pero sabía que la seguridad de Lucía y la mía no tenía precio. Recordé entonces el sobre que Luis me había dejado aquella noche, con los contactos de personas que podrían ayudarnos. Tras mucho pensarlo, me decidí a llamar a uno de ellos, Víctor, un antiguo policía retirado y conocido de Luis, que ahora trabajaba en seguridad privada. La voz grave y calmada de Víctor me tranquilizó desde el primer momento.
Prometió investigar y protegernos sin llamar la atención. En las semanas siguientes, Víctor y su equipo se convirtieron en una presencia discreta, pero efectiva. El hombre que me seguía desapareció, y aunque la paranoia no se fue del todo, sentí que tenía un escudo que me protegía. Andrés se mostró aliviado y agradecido, y juntos fortalecimos nuestro compromiso de cuidar no solo de Lucía y Miguel, sino también el uno del otro, pero la calma era solo aparente. Una noche, mientras dormía, Lucía me despertó sobresaltada. «Mamá, escuché ruidos en la ventana». Fui a verla y noté que una maceta había sido derribada en el alféizar. Afuera no había nadie, solo sombras que se desvanecían con la luz de la calle. A la mañana siguiente, Víctor encontró huellas de pisadas recientes alrededor de la casa, pero ningún indicio claro de quién podía estar detrás. La amenaza invisible se había vuelto tangible, y entendí que no solo era Luis quien nos acechaba, sino algo más profundo, un entramado de secretos y sombras que había comenzado mucho antes de que él apareciera en nuestras vidas. Mientras luchaba por mantener la normalidad para Lucía y Andrés, empecé a descubrir pequeñas pistas que Luis había dejado sin querer. Documentos ocultos, mensajes cifrados, nombres que aparecían y desaparecían en papeles antiguos. Me di cuenta de que la red de engaños y traiciones era más amplia y peligrosa de lo que imaginaba. En medio de esta vorágine, Andrés se convirtió en mi roca. Sus abrazos, sus palabras, su paciencia fueron un refugio donde podía ser vulnerable sin miedo. Y en tardes de lluvia, cuando la ciudad parecía sumergirse en un silencio pesado, nuestras miradas se encontraban y entendíamos que, a pesar de todo, estábamos construyendo algo auténtico y valiente. Pero la palabra cuidado seguía resonando en mi mente como un eco inquietante. Sabía que no podía bajar la guardia, que la historia de Luis y la mía aún tenía capítulos ocultos, secretos enterrados que podrían cambiarlo todo. Una noche, mientras revisaba algunos papeles en la cocina, el teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada y fría me advirtió que dejara de investigar o las consecuencias serían irreversibles. La llamada terminó con un clic que retumbó en mis oídos. Sentí que el mundo se cerraba alrededor, pero en lugar de rendirme, algo dentro de mí se encendió. La lucha no era solo por mí ni por Lucía, era por la verdad, por justicia, por un futuro libre de mentiras. Decidí entonces que era hora de enfrentar ese misterio, de desentrañar las sombras que se escondían tras ese simple pero terrible aviso, porque en el fondo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que para proteger a quienes amo, tendría que ser más fuerte que nunca. Y así, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor guerrero, me sumergí en la oscuridad con la luz de la esperanza como única guía. Lo que descubriré cambiará para siempre no solo mi vida, sino la de todos los que me rodean, y en ese abismo, donde el peligro y la verdad se entrelazan, solo una pregunta queda sin respuesta. ¿Quién está realmente detrás de la palabra cuidado y qué secretos está dispuesto a proteger con tanto empeño? Aquella pregunta se instaló en mi mente como una sombra persistente, un enigma que exigía ser resuelto antes de que las consecuencias se volvieran irreversibles. Sentí que cada paso que daba me adentraba más en un laberinto de mentiras y medias verdades, donde cada rostro conocido podía esconder una traición y cada gesto amable, una amenaza oculta. Comencé a revisar con más detalle los documentos que había encontrado en el despacho de Luis, aquellos papeles que al principio parecían simples contratos, pero que ahora, bajo una nueva luz, revelaban conexiones inquietantes con empresas fantasma, movimientos bancarios sospechosos y nombres que se repetían en diferentes archivos, como si fueran piezas de un rompecabezas que alguien pretendía mantener escondido. En las noches, cuando Lucía dormía plácida en su habitación y Andrés descansaba a mi lado, me sumergía en aquella maraña de papeles, intentando encontrar el hilo que me condujera a la verdad. Sentía como la tensión me apretaba el pecho, pero también una determinación feroz que no me permitía rendirme. Víctor, el ex policía que me protegía, se convirtió en un aliado invaluable. Juntos analizábamos cada pista, comparábamos fechas, nombres y lugares. Su experiencia y contactos nos abrían puertas que yo sola jamás habría podido cruzar. Pero también nos advertían que estábamos jugando con fuego. Una tarde, recibí un mensaje anónimo que contenía una dirección y una hora para un encuentro. El remitente aseguraba tener información crucial sobre la red oculta que Luis había intentado proteger a toda costa. La mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a acudir, acompañada por Víctor y Andrés, quienes insistieron en no dejarme sola. El lugar era una antigua fábrica abandonada en las afueras de Segovia, envuelta en una niebla que hacía que las sombras parecieran palpables.
Al llegar, nos recibió una figura encapuchada que, tras asegurarse de que estábamos solos, nos entregó una carpeta repleta de documentos y fotografías que revelaban un entramado mucho más profundo de lo que jamás imaginé: corrupción, lavado de dinero, y vínculos con personajes poderosos en la política y la economía. Entre las páginas, reconocí nombres que me helaron la sangre, nombres que no solo tenían que ver con Luis, sino con personas que hasta entonces parecían intocables. La magnitud de la conspiración superaba cualquier película de suspense que hubiera visto. Esa noche, mientras volvía a casa, sentí que el peligro me seguía más cerca que nunca. Las calles ya no parecían seguras, y cada sombra me recordaba las palabras del mensaje: cuidado. Pero también sentí un fuego interior que me empujaba a seguir adelante, a luchar no solo por mi libertad y la de Lucía, sino por la justicia que tantos habían intentado silenciar. Andrés me sostuvo la mano con fuerza cuando llegué, y en sus ojos vi la misma mezcla de miedo y esperanza que llevaba dentro. Sabía que juntos podríamos enfrentar lo que viniera, que no estaba sola. Sin embargo, aquel descubrimiento también trajo consigo una nueva amenaza. Al día siguiente, Víctor recibió una llamada anónima advirtiéndonos que debíamos abandonar la investigación o sufriríamos las consecuencias. La voz al otro lado del teléfono era fría y decidida, sin lugar para la negociación. Sabía que el camino que había elegido era peligroso, pero no había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara enfrentarse a enemigos invisibles y a un pasado que amenazaba con devorarlo todo. En medio de esta tormenta, una pregunta persistía, más inquietante que nunca: ¿quién estaba realmente moviendo los hilos detrás de la palabra cuidado? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar para mantener ese secreto enterrado? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y cuando finalmente la descubriera, nada volvería a ser igual, porque en esta historia, la línea entre la verdad y la mentira es tan delgada como un suspiro, y la confianza, un tesoro que solo los valientes se atreven a buscar, y yo estaba dispuesta a ser una de ellos, sin importar el costo.